Buenas, queridos hermanos y hermanas que participan en esta conferencia virtual en Bucaramanga, Colombia, y también mis queridos hermanos en otros países, partes del país, también en Colombia o Latinoamérica o en España. Muy bienvenidos a estos estudios, esta serie de estudios. El tema que han escogido para esta conferencia son algunas distintivas de las asambleas de hermanos congregados al nombre del Señor Jesucristo. El tema es muy bueno, pero al mismo tiempo es muy peligroso. Es que hay una forma muy negativa de ver esta clase de estudio, y es el estudiar las características distintivas de las asambleas de hermanos congregados, compararlas con otras agrupaciones de cristianos y sentirnos superiores. Sentirnos de que tenemos mejor cancha, mejor doctrina, mejor práctica, que realmente ellos son los malos y nosotros los buenos. Y si usted se retira en una asamblea, entonces usted, para donde usted vaya, va a echar para abajo. Es una forma muy negativa de ver las distintivas. La forma positiva, y la que yo utilizo en esta presentación y también en mi forma de pensar, es que estudiar las distintivas de las asambleas es como estudiar una herencia. Hemos recibido cierta herencia y la queremos conocer mejor. Así como una familia, de pronto usted puede heredar una finca y se pone a estudiar, a mirar qué es lo que me entregaron. O por ahí se murió un tío y le dio de herencia una maleta ahí, y usted, o un portátil, y usted mirar qué clase de portátil recibí entonces. Así nosotros también hemos recibido generaciones de nuestros padres, o nuestra iglesia local, hemos recibido cosas bonitas. Y es bueno conocerlas. Si usted no sabe lo que ha recibido, usted no lo va a apreciar. Y lo más posible es que usted lo va a abandonar. Pero cuando uno descubre las cosas bonitas que hemos recibido, hombre, uno las valora, las estudia, las enseña, las practica, las pasa con inspiración a la próxima generación. Y claro, en la herencia a veces recibimos cosas regulares. Y si hemos recibido algo regular, vemos que esto no es muy bíblico, esto no es como tan sano, esto no es como tan equilibrado. Hombre, lo parqueamos y buscamos lo positivo, lo bueno, y seguimos con eso. Un tiempo atrás, o por años, ya he encontrado como interés en este estudio del movimiento de los hermanos, como lo llaman en otros países. Hay libros, por ejemplo, como este, y muchos otros libros que ilustran y explican el movimiento de los hermanos, que comenzó a comienzos de 1820, 1830. Un movimiento de Espíritu de Dios, estoy convencido, en muchos países, como a dejar las cosas formales, las estructuras formales, y volverse una sencillez a reunirnos alrededor de Jesucristo y seguirle. También hay libros, por ejemplo, como este que me regalaron unos años atrás, unos 20 y pico de años atrás. Una obra silenciosa muestra el desarrollo de asambleas con vínculos con los hermanos en Venezuela, a comienzos de 1900, hace 110 años. Muchos misioneros de Irlanda, de Inglaterra, hasta jóvenes, y se morían al llegar allá de enfermedades. Virus raros latinos que mataban a los misioneros, pestes. También por aquí me regalaron uno de la India, directorio de asambleas cristianas con raíces del movimiento de los hermanos en la India. Hay unas casi 1000 asambleas. También con el directorio le encuentra usted escuelas, hospitales, orfanatos, campamentos, institutos bíblicos, imprentas, revistas, cosas que los hermanos en la India producen. Hombre, me parece esto inspirador, y usted también puede encontrar libros similares de muchos otros países. Unos años atrás encontré esta. Alguien trata de recuperar información sobre iglesias y asambleas, campamentos, obreros, programas radiales, de televisión, que tiene su vínculo con el movimiento de los hermanos en el mundo. Lo actualiza cada 4 años, tiene por ahí unos 120 y pico de países. Información interesante también de Colombia. Unos años atrás me puse a pensar, ¿yo por qué sigo trabajando en la agrupación de iglesias locales dentro del movimiento de los hermanos? Y me puse a estudiar y a rogarle al Señor como claridad, ¿qué me inspira? Y yo quiero compartir rápidamente 5 cosas que me inspiran dentro del movimiento de los hermanos. Los llamaría yo distintivos iniciales del movimiento. Y el primero es la centralidad de Jesucristo.
Lo que nos motivó a muchos cristianos en aquel entonces de dejar ciertas agrupaciones más estrictas o programadas era la idea de reunirnos alrededor del Señor Jesucristo. Cristo es cabeza de la iglesia y no solamente es como algo bonito, una teoría, una doctrina, sino que en la práctica Cristo es central. ¿Y cómo podemos tener a Cristo central en nuestras vidas y también en nuestra vida de la iglesia? Por eso en casi todas las iglesias, asambleas que tienen vínculo con el movimiento de los hermanos o raíces en el movimiento de los hermanos, se celebra la cena todos los domingos. No como una religiosidad o algo que es que hay que hacerlo, es una forma de mantener a Cristo central en nuestra vida de iglesia. La segunda es la centralidad de la palabra de Dios. Cuando hay un desacuerdo, ¿qué buscamos? Busquemos en la palabra de Dios. La palabra de Dios nos muestra cómo vivir nuestra vida personal, nuestra vida familiar y también nuestra vida de iglesia. Cuando alguien tiene una nueva propuesta, una nueva idea, ¡ay, qué bien, qué bonita idea! ¿Qué dice la palabra de Dios sobre esa idea? Y si encontramos bases, si hay libertad, hombre, vamos para adelante, ensayemos una nueva idea. Algunos a veces dicen, no, hermano, es que nosotros nunca lo hemos hecho así. O, no, hermano, es que a mí me enseñaron diferente. Esos son argumentos superficiales. El distintivo de la asamblea es que volvemos a la palabra de Dios y volvemos y la estudiamos. A ver qué luz nos da Dios sobre esto. Y Dios sigue dando luz en el estudio de su palabra. Centralidad de Cristo, centralidad de la palabra. Tercero, el lugar del Espíritu Santo. En aquel entonces, hace 200 años, había muchas iglesias cristianas bastante estructuradas donde programaban sus reuniones, esta canción, luego la otra y tal. Y lo que motivó a muchos hermanos, miles de hermanos en aquel entonces, nos reunámonos sencillamente al nombre del Señor Jesucristo. Y vamos, el Espíritu Santo lo tenemos cada uno y también lo tenemos colectivamente como iglesia. Y que el Espíritu Santo guíe nuestras reuniones. Que el Espíritu Santo sea el que motive a un hermano a sugerir un himno, orar, o una lectura, o alguna participación. Y no solamente guiar al Espíritu Santo, sino que el Espíritu Santo empodere lo que estemos haciendo. Si uno tiene una prédica, un estudio bíblico solamente académicamente, pues uno educa la mente de los que escuchan. Es cuando el Espíritu Santo obra a través de las palabras del profesor, del maestro, es que la obra espiritual se realiza. Aún con estos videos, con estos estudios, la idea nuestra es que el Espíritu Santo utilice estas palabras, utiliza estas explicaciones para inspirarnos a vivir mejor como personas y como iglesia local. Tanto énfasis en el Espíritu Santo hace 200 años, que algunos hasta dicen que el movimiento de los hermanos era el movimiento carismático de hace 200 años. Porque sí había ese deseo subjetivo de ser guiado por el Espíritu Santo. Y no solamente en la reunión de la Santa Cena, sino también del lunes a domingo, 24 horas al día. Va a ser una visita, queremos que el Espíritu Santo nos guíe y empodere lo que vamos a decir o compartir. La cuarta cosa que me inspiró era el sacerdocio de todo creyente. Que no tenemos un grupo, un clero, y tenemos un grupo aparte de los que, o sea, los profesionales y los que pagan y los que aplauden, sino que todos somos sacerdotes. Todos podemos traer ofrendas que agraden al Señor, con palabras, con ofrendas materiales, con nuestras alabanzas. Todo hermano y hermana ha recibido un don del Señor. Y queremos que entonces que las iglesias locales sean lugares donde todo hermano y toda hermana está activo sirviendo al Señor, sirviendo a la comunidad, haciendo algo para el Señor. Qué idea tan hermosa. Y por último, la idea de que somos un cuerpo, que todo cristiano forma parte de ese cuerpo de Cristo. No hay varios cuerpos, Cristo tiene un solo cuerpo. Tenemos una sola familia de Dios, no hay varias. La iglesia de Jesucristo es una sola. El ejército de Jesucristo, uno solo. Somos soldados en ese ejército. Y ese de pronto ha sido como el enfoque que se me ha pedido que comparta en este estudio, con el título de Sin Denominación. Suena un poco seco. ¿Qué son iglesias cristianas sin denominación? Pues es cierto, así comenzaron hace 200 años. La pregunta es, ¿qué es una denominación? Pues una denominación es una agrupación de iglesias locales. Y esas iglesias locales se agrupan y forman cierta estructura nacional o regional o internacional. Tienen ciertas posiciones doctrinales que defienden, que les parecen importantes. Y también tienen ciertos acuerdos entre ellos mismos.
Por decir algo, se ponen de acuerdo a que nos vamos a poner el nombre de bautista, o pentecostal, o presbiteriano. También un acuerdo de usar ciertos libros de canciones, ciertos himnarios, o de pronto hasta cierta traducción de la Biblia. Estas estructuras, hay ciertas iglesias que tienen una estructura piramidal. Por ejemplo, la Iglesia Católica es muy claro, que tenemos los diferentes sacerdotes, luego tenemos personas regionales, luego hay un representante nacional, y luego esos van al Vaticano, y allá está el Papa encima de toda esa pirámide. Y eso no es único de la Iglesia Católica, la Iglesia Anglicana y otras iglesias también que tienen esa estructura. A veces en el pináculo de la estructura hay una sola persona, a veces es un grupo de personas que manejan, que tienen la autoridad, y lo que ellos decidan tiene que respetarse dentro de toda su agrupación. Otra forma de la asociación de iglesias es más horizontal, donde iglesias cristianas son como independientes, pero se agrupan y se ayudan mutuamente. Y entre esa piramidal y esa horizontal hay bastantes posibilidades, y las notamos en Colombia, pero en todos los diferentes países también. Y claro, la pregunta entonces es, ¿nosotros qué somos? En Colombia hay hermanos del movimiento de los hermanos, tomamos el nombre de Centro Bíblico, hay otros que toman el nombre de Local Bíblico, otros Aposento Alto, Bogotá y sus regiones, y de pronto hay otros en la costa atlántica. En Venezuela se llaman locales evangélicos, si me acuerdo bien. En Centroamérica por ahí vi unos que llamaban Templo Evangélico, sí, Templo Bíblico, Templo Evangélico también. Los nombres no son nunca los hemos tenido como muy importantes. ¿Nosotros qué somos como movimiento los hermanos? Pues a veces compartimos un nombre, pero por sectores, por regiones de pronto. Cada región, cada agrupación, cada red de iglesias tiene su propio himnario o cancionero. A veces hay conferencias, campamentos, retiros. También hay a veces boletín informativo que sale con información para pedir oración o informar. Algunas agrupaciones de iglesias tienen sus otros acuerdos. Por ejemplo, hay ciertas, en Venezuela, si me acuerdo bien, se exige a los hermanos que en la reunión con corbata. ¿Cómo van a ir a la presencia de Dios sin corbata? Si usted ve las fotos en el libro, si va a bautizar o a predicar, tiene que usar chaqueta, porque así los hermanos que vinieron hace 100 años llegaban con chaqueta y corbata, entonces es una forma de mostrar respeto. En otras congregaciones es más la forma de la vestir de la hermana, que tiene que ser así o asá para poder participar de la Santa Cena, por decir algo. Algunas asambleas tienen ancianos, otros tienen hermanos líderes. Otros hermanos dicen, no, es que también tenemos diáconos en la palabra de Dios, vamos a nombrar algunos diáconos y reconocerlos. Otros dicen, no, nosotros no manejamos el concepto de los diáconos. Otros utilizan instrumentos musicales en sus reuniones. Otros dicen, no, para esta reunión sí tenemos instrumentos musicales, pero para la Santa Cena no. ¿Por qué no? Pues no, es que siempre lo hemos tenido diferente. Otros, la Santa Cena es con una copa, o una asamblea grande, a veces con 2 o 3 copas por la cantidad de personas, o algunas con varias copitas, especialmente ahora con lo del coronavirus. Estamos celebrando la Santa Cena en hogares, y claro, necesitamos multiplicidad de copitas. Pero son esas diferencias que hemos tenido y siempre las tendremos. La pregunta es, ¿somos una denominación donde forzamos uniformidad en estas cosas? ¿O hay otra forma de relacionarnos como iglesias locales? Entonces la pregunta es, bueno, ¿qué encontramos en la palabra de Dios? Al fin y al cabo, queremos que la palabra de Dios nos dé ciertas pautas de cómo debemos funcionar como iglesia local, pero también cómo debemos relacionarnos una asamblea, una iglesia local con la otra. Bueno, si vamos a estudiar la palabra de Dios para investigar este asunto, ¿dónde buscamos? El Antiguo Testamento no vamos a encontrar información sobre el manejo de la iglesia, ni el manejo entre iglesias. ¿Por qué? Porque la iglesia es un misterio revelado en el Nuevo Testamento. Cristo dijo, yo edificaré la iglesia. En Hechos capítulo 2, desciende el Espíritu Santo y allí ahí nace la iglesia de Jesucristo. Pablo mismo dice en Efesios que es un misterio, algo escondido que ha sido revelado a través de los apóstoles. Entonces, para instrucciones, claro que hay mucho que aprender del Antiguo Testamento, pero instrucciones de cómo manejar la iglesia tenemos que mirar al Nuevo Testamento. Bueno, vamos al Nuevo Testamento. ¿Qué aprendemos?
Encontramos mucho de cómo un cristiano debe relacionarse con otro cristiano. Enseñanzas directas. Debemos amarnos unos a otros, debemos preocuparnos unos por otros, debemos hospitalidad, muchas cosas que relaciona entre una persona y el otro. Pero enseñanzas directas sobre cómo una iglesia debe tratar a otra iglesia, le cuento que eso no he encontrado nada en el Nuevo Testamento sobre ese tema. Enseñanza directa no la encuentro. Entonces paso a mirar las imágenes. Hay como casi 100 imágenes de la iglesia en el Nuevo Testamento. Y las imágenes también nos enseñan algo. Por ejemplo, cuando dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo. ¿Cuáles son los miembros del cuerpo de Cristo? Los miembros del cuerpo de Cristo son personas que reciben un don, otro don. Uno tiene un ojo, otro es un brazo, otro es un dedo, otro es un pie. Y nos necesitamos mutuamente. Los miembros del cuerpo de Cristo no son iglesias. Los miembros del cuerpo de Cristo son personas y Cristo es la cabeza. Cuando hablamos del otro ejemplo, una familia. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Las personas, los hermanos, las hermanas. Él es el Padre. Los hijos de Dios no son iglesias. El ejemplo del redil. Las ovejitas del redil, del buen pastor, son cristianos. Entonces todas estas imágenes son muy hermosas y muy instructivas, pero nos muestran la relación entre ovejitas y la relación de la oveja con el pastor. La relación de cristiano con Cristo y la relación interpersonal entre cristianos. Mi pregunta entonces era, pero entonces, ¿dónde puedo aprender algo entonces de la relación de una iglesia local con otra iglesia local? De todas estas imágenes que rebusqué, la única que me dio como cierta pista fue la que encontramos en Apocalipsis 1, 2 y 3. En Apocalipsis 1, 2 y 3 hay una, vamos a mirarla, hay una enseñanza figurativa, una imagen de 7 candeleros. Apocalipsis capítulo 1, versículo 20. El misterio de las 7 estrellas que has visto a mi diestra y de los 7 candeleros de oro, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Aquí hay una imagen de 7 candeleros. Y se nos dice que el candelero no es una persona, sino el candelero es una iglesia. Y que Jesucristo anda entre estos candeleros. Digo, qué hermoso. Aquí nos dice algo de la relación entre estas diferentes 7 iglesias. Y Jesucristo era el único que unía a estos candeleros. Jesucristo andaba entre los candeleros y le decía a la iglesia en Pérgamo, esto tienes muy bueno, esto lo tiene regular, arregle lo mío. Luego pasaba a otra iglesia y le decía, oiga, Tiatira, esto lo veo muy bueno, esto lo veo regular, arregle lo mío. Ninguna iglesia era responsable por los problemas de otra iglesia. Cada iglesia tenía que resolver sus propias cosas. Cristo felicitaba a cada iglesia por cómo vivían en sí mismos su vida de iglesia y los corregía también individualmente. Lo que unía a estas iglesias no era una agrupación, no era un listado de directorio. Lo que unía a estas iglesias era Cristo mismo. Cristo era el único centro que unía a estas 7 iglesias. Y ese es un principio muy importante, hermanos, que hay que recordar. Que es Cristo el que une una asamblea con otra. Es como, alguien dijo, es como, imagínense una llanta de bicicleta. El centro es Jesucristo y los radios, ¿sí? Las diferentes asambleas. Y mientras estemos conectados a Jesucristo, vamos a tener buena relación entre asambleas. Y a veces lo que queremos hacer es meterle una llanta y amarrar las asambleas a nivel, como con un ring. Pero el modelo bíblico aquí es que Cristo es lo que une una iglesia local con la otra. Y en cierta forma, esto cuadra muy bien con las otras enseñanzas apostólicas sobre la estructura de una iglesia local. Nosotros sabemos que en una iglesia local hay cierta estructura de liderazgo, no de un hombre, sino de varios, se llaman pastores o ancianos o líderes. Y estos líderes son responsables por la grey. Nosotros leemos, por ejemplo, una escritura muy conocida en Hebreos 13, versículo 17, dice, obedeced a vuestros pastores, plural, pastores, sujetados a ellos porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. ¿A quién? A Jesucristo, cabeza de la iglesia.
para que lo hagan con alegría, no quejándose, porque esto no os es provechoso. La autoridad máxima en una iglesia local son los ancianos, y encima de los ancianos está el Señor Jesucristo, que es cabeza de su iglesia. Entre los ancianos y Jesucristo, en tiempo apostólico habían apóstoles. Pablo podía escribir una carta y decirle: oiga, mijo, organice esto. Pero hoy en día, encima de los ancianos, no hay nadie sino Cristo. No hay una organización ni en Alemania, ni en Suiza, ni en Estados Unidos, o en Rusia, o en India, que mande a decir las asambleas: vea, así tienen que hacerlo. No, respetamos y damos bienvenida a toda visita que nos va a ayudar y nos va... Pero en cuestión de control estructural, ancianos son responsables delante de Dios por las ovejas que Dios les ha encomendado. ¿Quiere decir esto entonces de que cada iglesia mire a ver cómo se defiende, arranque sola y mire a ver cómo hace? Pues no. Hay otra fuente de información que hemos mirado en el Nuevo Testamento que nos enseña sí algo y bastante importante sobre la relación de iglesias con iglesias. Y estos son los ejemplos bíblicos. La única iglesia que yo noto como independiente aquí en el Nuevo Testamento, que se aísla de las demás, la encuentro en la tercera carta de Juan. La iglesia de la asamblea donde participaba Gallo. Y eso había un señor llamado Deótrifo que le gustaba tener el primer lugar. Hay personas así que les gusta tener el primer lugar y como que se sienten bien mandando a los demás, callando a los demás, y el que no esté de acuerdo conmigo lo saco de la iglesia. Pues eso es un ejemplo de una iglesia malsana. Hasta rechazaba al apóstol Juan y hablaba mal de Juan y echaba a la iglesia el que no está de acuerdo con él. Pero no es un ejemplo, es un ejemplo en la palabra, pero no un ejemplo bueno ni sano a seguir. Pero sí notamos varios otros buenos ejemplos. Y les voy a dar aquí, para terminar entonces, varios indicativos de estos ejemplos en el Nuevo Testamento, para inspirarnos a que los pongamos también en práctica en nuestro círculo de vínculos. Por ejemplo, en Hechos capítulo 11, versículos 19 al 30, nota que una asamblea apoya a otra, la formación de otra nueva asamblea. Noto que en Hechos 13, que una asamblea envía misioneros a formar otra asamblea. Pablo y Bernabé salen de Antioquía, hacen giras. Y noto que eso es bendición. No era formando sucursales, la idea no es formar una sucursal, sino formar, evangelizar y formar una nueva iglesia local para que esa iglesia local aprenda a ser independiente. Aprenda a pararse solita con la ayuda del Señor, dependiendo de la palabra y del Señor. Y claro, los vínculos de amistad permanecen para poder ayudarnos y motivarnos. Noto también que en el Nuevo Testamento que hay visitas. Hay hermanos con dones, los apóstoles también, Apolos y otras personas que tenían maestros, visitaban las diferentes iglesias para motivar, para enseñar, para aconsejar. Hechos 18, versículo 22. 2 Corintios 8, 18. Y la idea de estas visitas no eran como mandacallar, la idea era motivar. Y claro, es muy útil cuando asambleas reciben visitas de hermanos para poder hablar sobre situaciones difíciles. A veces hay desánimos, a veces hay desórdenes y podemos charlar al asunto, pero localmente la solución está localmente. Los hermanos locales deben ponerle orden a esas cuestiones. También otra forma de relación entre asambleas, noto el énfasis en la hospitalidad. Romanos 16, 1 y 2, Filipenses 2, 28, 29, Tercera de Juan 5 y 6. Notamos que había iglesias en hogares, pero la hospitalidad era importante en ese entonces. A veces noto cuando alguien visita otra ciudad y se queda en la casa de un hermano, o termina una conferencia y se quedan visitando. Qué bonito estas relaciones de amistad que se forman entre diferentes partes del país y a veces también entre países. También en el Nuevo Testamento noto que hay ciertas cartas que circulan entre iglesias. Pablo a veces escribía: leas la carta, préstesela a tal iglesia y que la otra iglesia la preste a ustedes. Esas cartas de comendación o de saludos entre nosotros, muy, muy bonitas, eso es de ánimo. También generan puntos de oración para interceder. Esa es la función que tiene un boletín informativo, que se circula cada mes o cada par meses, hombre, para poder conocer un poco más el uno del otro, interceder y saber qué está ocurriendo.
Y también noto otra relación entre asambleas y Nuevo Testamento, tiene que ver con la ayuda material. Habían dificultades materiales en Jerusalén, y las iglesias en otras partes enviaron para poder tratar de ayudar con esas dificultades. Hechos capítulo 11, versículo 29 y 30, notó ciertos apoyos materiales. Y eso también lo he visto yo también ocurrir en Colombia y en otras partes. Ahora que estamos viviendo lo del coronavirus, habrán muchas necesidades, de pronto en las ciudades más que en el campo, yo no sé, pero ¿cómo podemos ayudarnos, apoyarnos como iglesias? Decir, no, pues nosotros estamos bien, de mal a los demás. No, el ejemplo bíblico es donde podamos, aún con nuestras dificultades, cómo podemos apoyar a asambleas y hermanos y hermanas que están pasando situaciones aún más difíciles que las nuestras. También en logística podemos ayudarnos mucho como iglesias locales, formando retiros, esta clase de conferencia que una asamblea la organiza, pero es del beneficio para muchas otras. Retiros de parejas, campamentos de jóvenes, conferencias temáticas. Todas estas cosas son de ayuda y bendición. Aún ciertos apoyos legales. A veces podemos una representación legal, si cada asamblea tiene una, o podemos reunirnos varias y ayudar. Son formas en que podemos minimizar un poco los gastos administrativos. Hombre, nos apoyamos mutuamente de esta manera. Hermanos, se nos está llegando el fin de nuestro corto estudio. La relación entre asambleas cristianas. Hombre, tenemos cosas muy bonitas que hemos heredado. Vivamos las cosas, descubramos las cosas bonitas, vivámoslas, hermanos, y pasémoslas a la próxima generación. La idea de ser independiente, autónomo, cada iglesia por su propio lado, no es el modelo que yo noto en las Sagradas Escrituras. Pero tampoco la clase de iglesia que es dependiente en otra, que se recuesta sobre la otra. A veces uno visita un hogar, una asamblea, y no, oiga hermano, nos tienen abandonados. No, pues yo entiendo que es como una expresión de cariño decir eso. Pero imagínese cuando usted se casa con su mujer, forma su hogar. Hombre, ustedes como pareja son responsables por ese nuevo hogar. Imagínese que a los 2-3 años por ahí visita el suegro con un bulto de papas. Y dice, ay, qué bueno suegro que llegó con las papas, qué bueno. Oye, que nos tiene abandonados, siga trayendo papas cada mes. Digo, no, se le da gracias a Dios por las papas o las gallinas, lo que traiga, muy bueno. Pero la responsabilidad de alimentar a sus hijos es la suya, hermano y hermana. Así en la iglesia local, cada grupo, cada iglesia local tiene responsabilidad de cuidar de sus propias ovejas en su propio redil. Y nos apoyamos mutuamente. No nos recostamos sobre otros, sino que buscamos a veces la ayuda o recibimos la ayuda que viene de afuera. Entonces es una forma integrada de funcionar como iglesias locales. ¿Somos una denominación? Hombre, usted decía eso. La pregunta no me parece tan útil. Pero sí veo que lo que yo llamaría es una relación orgánica entre iglesias locales, entre asambleas. Orgánica quiere decir natural, donde con ciertas similaridades pues trabajamos con más facilidad, pero no exigimos uniformidad para poder trabajar juntos. Reconocemos en el Nuevo Testamento que también hay diferencias entre una iglesia más o menos legalista en Jerusalén, una iglesia con bastantes desórdenes en Corinto, una iglesia con un mandacallar allá en Tercera de Juan. Cada iglesia tenía sus cositas, pero buscaban la forma de apoyarse y mutuamente ayudarse. Dios quiera que también estas relaciones entre iglesias locales, dentro del movimiento de los hermanos, de pronto está afuera, a veces estos los veo yo como tubos por las cuales Dios manda bendiciones. La iglesia que se aísla es que cierra los tubos y pierde bendiciones. Pero si abrimos los tubos, permitimos que la bendición pase, que podamos ser de bendición y podamos recibir bendición. Eso sí, échale ojo al tubo. Usted es responsable por lo que permite entrar por el tubo. A veces hay que frenar, a veces hay que ponerle un filtro, pero los tubos son canales de bendición. Hermanos, que Dios nos ayude. Dios y Padre, te damos gracias por ese invento tuyo de la iglesia local.